Hola, ¿cómo están? Soy Elise Cervallán Y yo soy José Utreras, conocido como Planeta Errante. y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia. Y el capítulo de hoy va a ser una primera parte de 2 capítulos que se va a tratar del origen de los elementos, de dónde vienen los elementos. Y como esto no es tan simple, decidimos que mejor lo vamos a dividir en dos. Si no va a ser mucha información. Y se nos va a hacer eterno. Así que vamos por la primera parte. ¿Desde dónde comenzó todo? Bueno, esto es como todo. Podemos empezar tan atrás como queramos. Sí, uno puede ir atrás y atrás buscando a quién se le ocurrió primero y nunca termina. Y de hecho eso fue un poco lo que pasó. Y yo me fui a buscar a los griegos. Sí, sí, al principio estaba por 1800, eso era lo más viejo que había buscado. Perdón. Pero Alice se dio el trabajo de ser más rigurosa y lo más atrás en el tiempo posible. A ver, tengo que decir en mi defensa que, claro, lo primero que yo pensé fue, ¿de dónde viene la idea de los elementos químicos? Para empezar, primera pregunta. Y entonces, después de lo que leí, llegué a la conclusión de que los griegos fueron los primeros en plantearse esta pregunta sin contestarla con intervención divina, que era lo que se había hecho hasta el momento. Y ellos ya empezaban a hablar de que los átomos estaban formados por componentes básicos y esos eran los que daban las características a la materia. Pero, ¿quién dijo eso? Bueno, apareció en el siglo IV a.C. Demócrito de Abdera y él fue uno de los primeros que propuso la existencia de lo que él llamó átomos. Y eso significa lo que no se puede dividir. Así que en el fondo la materia estaba formada por estos átomos. Lamentablemente, como suele suceder, Demócrito iba bien encaminado, pero prefirieron seguir las ideas de Empédocles. La de los 4 elementos. Claro, que la materia estaba formada por los 4 elementos tierra, fuego, aire y agua. Tengo que decir que en principio suena más bonito. Igual Sí. entiendo que la gente lo haya preferido. Y además son menos cosas. También, Porque creo que siempre es más preferible tener poquitos elementos a tener 100, bueno, igual ya no lo logramos. uno para cada cosa. No, ya no fue ya. Pero igual tenemos pocas cosas. O sea, cada elemento se puede reducir a algo más pequeño. Eso es verdad. Después de eso, Aristóteles, en el siglo III a.C., como no tenía suficiente con los 4 elementos, agregó un quinto, el éter. El éter. El famosísimo éter, que es el que forma todos los objetos celestiales, que esos son distintos. Entonces no servía con los 4 elementos que habían. Cuando los griegos llegaron a Egipto, se dieron cuenta de que los egipcios tenían mucho conocimiento de la mezcla y transformación de materiales. Y le pusieron a eso el nombre quemia, que significa mezcla o fusión. Después de eso, los árabes renombraron la quemia como alquimia, que suena mucho como alquimia, Sí. que en el fondo es la precursora de la química. No hay que mirarla en menos. Ya. Ahora entiendo por qué Aristóteles pensaba que podía transformar un elemento en otro. Había otro filósofo que se llamaba Lucrecio, que apareció después que Aristóteles y Demócrito, que también pensaba en esta teoría de los átomos para poder explicar las cosas. Y la forma en que lo pensaba era que la única forma de poder entender que el universo, el mundo, no fuese una constante descomposición, era que hubiese alguna unidad que fuese indestructible, que no se pudiera descomponer, porque si no él no entendía cómo podían volver a nacer las plantas y los animales. O sea, debía haber algo que nunca cambiara. Entonces pensaba que existía el átomo, como esa unidad que permanece siempre en el tiempo. Bueno, lamentablemente, aunque habían personas que tenían estas ideas, tomó mucho tiempo a que se volviese a retomar la idea del átomo en realidad y de las partes del átomo. Sí. De hecho, después de los egipcios y los griegos, podemos viajar a la Edad Media y en la Edad Media todavía estaban con la alquimia, que era básicamente algo que provenía de la época de los egipcios. Y particularmente ellos estaban muy obsesionados en que los metales se pudiesen transformar en el metal más importante, que era el oro. Y ojalá convertir algo que era muy común, como el hierro, en oro. Era algo que querían lograr. Lamentablemente lo intentaban y no funcionaba, pero algo que sí nos entregaron en esa época es que en ese camino
es que en ese camino de intentar convertir las cosas en oro, igual identificaron aproximadamente 13 sustancias. Pudieron diferenciar cosas. Sí, eran capaces de diferenciar cosas y hoy en día son cosas que conocemos, el estaño, el arsénico, la plata, por ejemplo. Así que ellos ya estaban descubriendo elementos, pero ellos no lo veían de esa manera. En el siglo XVII, Henning Brandt, que es conocido como el último alquimista, intentando obtener el metal famoso que buscaban, el oro, a partir de su orina. Ojo, ya estaban como variando en técnicas. Tal vez se sentía muy especial, por eso pensaba que podía hacerlo con su orina. A lo mejor era por el color. Tal vez. Bueno, accidentalmente dio la primera descripción detallada de cómo obtener fósforo. Estaba detallando en realidad una reacción química, la obtención del fósforo a partir de la orina. Así que en el fondo estaban haciendo química, la química que conocemos, pero no se habían dado cuenta, porque lo interpretaban de otra manera. Y en aquel momento también es cuando está Robert Boyle. Y aquí es cuando comienza la idea más correcta. Aquí es cuando cambian las cosas. Sí, aquí cambia todo. Él escribió un libro que se llama El químico escéptico, criticó las teorías de Aristóteles y de los alquimistas, y él lo que defendía era una ciencia química basada en la evidencia empírica. O sea, dejemos de intentar hacer cosas porque nos tincan y porque creemos que en el fondo es todo como medio mágico, y intentemos basarnos en la evidencia que tenemos y en lo que ya se ha construido para seguir avanzando en la química. ¿Qué es lo que hace la ciencia? Y aquí Robert Boyle propone una nueva definición de un elemento, que son las sustancias fundamentales que forman el resto de las cosas, que son las unidades fundamentales que componen todas las cosas que conocemos en el universo. Y que estas, desde cierto momento, ya no se pueden seguir dividiendo en otros compuestos. Aquí aún no está totalmente la idea de un átomo, solamente está la idea de que hay elementos diferentes, los cuales ya no se pueden separar en otros. Claro, y en ese momento todavía no había estructura atómica, entonces eran elementos como individuales nomás. Pero se conocían algunas cosas que ya eran una por sí sola. Claro, eran individuales y reconocibles y tenían características distintas. Bueno, esta química moderna iba avanzando y fue el francés Antoine Lavoisier el que es considerado el fundador de la química moderna en realidad, pero bien sabemos que estas cosas siempre dependen de otras personas. Pero la verdad es que Lavoisier sí se dio cuenta de algo importante, y es que él se dio cuenta de que el agua estaba formada de átomos de hidrógeno y de átomos de oxígeno, o mejor dicho, de hidrógeno y de oxígeno. Y eso definitivamente tiraba por tierra esta idea de los 5 elementos griegos, que todavía, por supuesto, había gente reticente que quería intentar reflotar cada cierto tiempo. Con eso murió. Lamentablemente, Lavoisier fue guillotinado en la Revolución Francesa. La verdad es que no pudo compartir muchos avances posteriores. Y después de eso vino la Revolución Industrial. Y la Revolución Industrial fue como una revolución también de la química, porque ellos lo que querían era producir, y para producir esos elementos que buscaban necesitaban procesos más desarrollados. En ese mismo tiempo, o sea, unos años más tarde, el científico Proust enuncia la ley de proporciones constantes. ¿Qué significaba eso? Que por lo que estaban viendo, para poder crear una mezcla de algún otro elemento, uno tenía que combinar otros elementos con cierta proporción. Por ejemplo, te habías dicho que Lavoisier se había dado cuenta que se podía hacer agua con hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Pero siempre con una cantidad definida de cuánto hidrógeno, cuánto oxígeno en proporción. O sea, si le echabas más oxígeno que eso, no se iba a formar, o sea, agua liviana o se iba a formar un agua rara. Solamente se iba a formar agua y iba a quedar oxígeno de sobra. Entonces aquí comienza a estar la primera idea de que hay cosas bien definidas como a nivel de los elementos. Ahí se ve como el primer atisbo, diría yo, de que hay cosas bien definidas a nivel de los elementos. Y eso lo profundiza mucho más John Dalton después, que fue el que vuelve a hablar de los átomos, de que son unidades indivisibles, de que cada elemento en realidad están hechos de átomos que representan esos elementos, que cada uno tiene propiedades diferentes, y juntando esto de que
las cosas solamente se pueden juntar en cierta proporción, eso le daba la posibilidad de poder pesar estos átomos, de poder encontrar, por ejemplo, cuánto pesaba el oxígeno en comparación al hidrógeno. Y eso también le daba la oportunidad de entender por qué estas cosas solamente se combinaban si es que uno tenía tanto de una cosa o tanto de otra. O sea, si uno tenía tantos gramos de oxígeno y tantos de hidrógeno. Eso hacía mucho más sentido. O sea, ya teníamos el concepto de átomo, teníamos el concepto de molécula también, o de átomo compuesto, si queremos. Y también ya en ese momento se habían descubierto una gran cantidad de elementos químicos. Y esta es una cosa que me llamó la atención a partir de esta idea de estos átomos, que son las unidades fundamentales, fue que después de que John Dalton comenzó a decir cuánto pesaba un átomo de oxígeno en relación a uno de hidrógeno y ese tipo de pesos, lo que se dio cuenta el químico William Prout fue que siempre parecían ser números enteros de átomos de hidrógeno. Muy inteligente Prout, tengo que decirlo. Sí, entonces dijo, si estos son números enteros, entonces tal vez lo que ocurre es que el hidrógeno es la partícula fundamental con la cual se puede formar todo el resto. Y la llamó protilo. Bueno, así creo que la llamó. No encontré el nombre en español. Protilo, eso sí, no había escuchado eso. Ya, Protilo. protilo. El problema fue que después con el tiempo, cuando se descubrieron otros elementos, no pesaban números enteros de hidrógeno. Se pasaban un poco. Pero una vez que en el futuro se descubre el protón, el nombre del protón tiene que ver con este primer nombre que le había dado William Prout, el protilo. Porque en el fondo iba en esa dirección, pero todavía no lo entendía del todo. Claro. Igual tiene sentido haber pensado que si el hidrógeno era el átomo más liviano, que el hidrógeno en el fondo era tu ladrillo más chico. Sí. Casi. Estaban cerca. Bueno, y ahora que tenemos todos estos átomos, todos estos elementos, hay que ordenarlos de alguna forma, porque eso es lo que hacemos los científicos, poner etiquetas y ordenar cosas en clase. Y ahí fue Mendeleev el que nos entregó la versión de la tabla periódica que tenemos hoy día. Hubieron varias versiones en el tiempo, pero este no es un episodio sobre la tabla periódica, así que otra vez podemos hablar de eso. La tabla periódica de Mendeleev está ordenada por orden de peso creciente de cada elemento y por las características comunes que tienen estos elementos. Y estaba tan convencido Mendeleev que su clasificación estaba correcta que incluso dejó espacios en blanco para los elementos que debían estar ahí que todavía no habían descubierto. Ya puso hasta nombre. Ya, dinos algunos, José. Seguro te sabes alguno. No, son feitos los nombres. Bueno, hoy en día tenemos 126 elementos químicos. 92 de ellos son naturales y el resto son creados en laboratorio. Pero la tabla periódica nos deja una pregunta muy grande, José. ¿De dónde viene toda esta ensalada de elementos? Sí, pues porque, o sea, está muy bien el futuro protón y todo eso, pero ¿de dónde viene el hidrógeno? Esa es la pregunta que nos tiene hoy acá. Pero para responder a esa pregunta, solo vamos a hacer después del break, ¿o no? Ya, me parece. Sigamos después del break. Sí, entonces tomemos un break y después volvemos hablando de cómo se crean los elementos. ¿Sabías que antes de conocer el oxígeno se creía que todas las cosas materiales tenían una sustancia llamada flogisto? Así era como explicaban su flamabilidad. Bueno, ya estamos acá de vuelta para conversar de dónde provienen esos elementos químicos tan bonitos que tenemos ordenados en esta tabla de Mendeleev. Pero antes de eso, hay que hablar de un químico que se llamaba Francis Aston y que lo nombramos en el episodio del Sol, Sí. de cómo funciona el Sol. ¿Qué fue lo que hizo él? Él diseñó un espectrómetro de masa. ¿Qué hacía eso? Que le dejaba medir con mucha precisión la masa de los átomos. Y ahí descubrió algo que se llamaban los isótopos. ¿Y qué son los isótopos? Son elementos que tienen las mismas características pero que pesan diferente. Por ejemplo, está el deuterio, que es un isótopo de hidrógeno y que pesa el doble. Aunque en ese tiempo no se sabía por qué pesaba el doble, pero se sabía que existía. Y al hacer eso, ahí arregló el problema que había tenido William Prout antes. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que él pensaba que todo se hacía con el hidrógeno? Pero que habían algunos átomos que no eran cantidades enteras de hidrógeno. Claro.
Esto se podía explicar un poco mejor si es que uno añadía los isótopos, porque hacía que en promedio, cuando tú pesaras el peso de un átomo, no te diera justo un número entero. Claro, porque en realidad estás diciendo también que no todos los hidrógenos pesan igual. Claro, no todos los hidrógenos son iguales. Y ahí él revivió esta idea de que todas las cosas se podían hacer con hidrógeno. Y eso le llevó a pensar, Parece que el hidrógeno como que aparece mucho. sí, el hidrógeno aparece mucho. Y es una parte esencial de la historia, pero para entender por qué es tan esencial hay que hablar de otra persona, una astrónoma. Muchas personas en este episodio. Sí, es demasiadas personas, pero esta es una persona que yo creo que es muy fundamental, que es una astrónoma inglesa llamada Cecilia Payne. Bueno, Cecilia Payne es una astrónoma extremadamente famosa. Ella defendió su tesis de doctorado en 1925 y propuso que las estrellas estaban principalmente formadas de hidrógeno. Ese hidrógeno que sale en todas partes. Parece que su tesis fue tan brillante, que ha quedado como la tesis doctoral más brillante que se ha escrito nunca en astronomía. Escucha, José, yo pensé que esa era la mía. Pucha, bueno, para que sepas, esa es la mejor de todas, la de Cecilia Payne. Aunque Ganó. no fue reconocida de inmediato. No, tuvo como hartos problemas. Sí, Ella estudiaba en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, pero no podía conseguir su título porque era mujer. Y por eso se fue a vivir a Estados Unidos y entró a la universidad o al college Radcliffe, que hoy en día forma parte de Harvard, pero que es una conocida universidad que en aquel entonces era de mujeres nada más. Y ahí fue que pudo desarrollar realmente sus estudios. Así que en realidad era una mujer que tenía sus ideas muy claras y que quería lograr sacar adelante su carrera de astronomía. Así que no me extraña que haya tenido la tesis más maravillosa del mundial. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con su supervisor de tesis? lo que pasó con uno de los miembros del comité, que era Henry Russell, fue que a él no le parecía correcta esta idea de que las estrellas estuviesen compuestas principalmente de hidrógeno y helio, que era lo que había encontrado Cecilia, Ya. porque eso contradecía muchas de las ideas que decían los científicos de la época. O sea, lo que uno pensaría era que todo debería tener una composición parecida a lo que está en la Tierra, donde el helio es muy raro, es muy extraño el helio en la Tierra. Entonces esta idea era descabellada. Si quisieron que Cecilia pusiera unas notas al final, bueno, eso fue lo que hizo ella, diciendo que habían algunos problemas con el cálculo porque daba una cantidad de helio e hidrógeno demasiado grande. Pero no habían problemas. Pero no habían problemas, estaba bien. Y lo que me da rabia, esta parte da rabia, porque esta misma persona que le dijo esto no está bien, publica ese mismo resultado unos años después. Típico. Sí, y por unos años se le acreditaba a él como el que había descubierto esto, y no a Cecilia Payne. Afortunadamente, hoy el mundo habla de Cecilia Payne y no habla de esta otra persona. Nadie sabe si la tesis del tipo fue brillante o no. No, Bien, Cecilia Payne, lo lograste. sí. Entonces aquí estamos en una parte en la que cambia todo, porque ya conocemos los elementos, aún no sabemos de dónde viene cada cosa, pero ahora casi todo el universo es puro hidrógeno y helio. Así es. Y ahora hay que explicar de dónde viene todo ese hidrógeno y ese helio. Y para eso tenemos que hablar de tres personas que se llaman Ralph Alpher, Hans Bethe y George Gamow, que nosotros cariñosamente les vamos a decir alfa, beta y gamma, porque es más fácil. En honor a Gamow, a pesar de que Alpher es primer autor en lo que vamos a contar. Bueno, en el año 1948, Ralph Alpher y George Gamow estaban trabajando juntos en el desarrollo de una teoría de dónde provenía el hidrógeno y el helio, y en realidad todos los elementos químicos. Alpher estaba haciendo su tesis, Gamow era su supervisor, y entonces invitaron a una publicación que iban a sacar, o una carta que iban a sacar a este famoso Hans Bethe, que ya venía trabajando previamente en este tipo de temas, de dónde provenían los elementos químicos. Y esta carta se llamó El origen de los elementos químicos, igual es como bien explícito el título. Sí, claro, porque no, la idea de ellos era explicar todos los elementos, no era solamente el hidrógeno y el helio en el universo. Bueno,
estamos diciendo que publicaron una carta porque a veces se pueden mandar a publicar cartas que en realidad son como publicaciones muy cortitas, donde en realidad casi son como mostrar tus ideas sin realmente llegar a desarrollarlas profundamente. Eso fue lo que ellos hicieron en ese momento. Y bueno, aparentemente dicen que Alfer no estaba nada de contento de que Bete estuviera en la publicación con ellos, porque en realidad Bete llegó al final cuando ya estaba listo y se subió al carro y parece que no estaba contento, y yo lo puedo entender, porque en el fondo era el trabajo de su tesis. Sí, pero hay que contar la razón. ¿Por qué invitaron a Bete a esta publicación? Bueno, es que si esa es la razón, es peor aún, porque yo, honestamente, después de saber esta historia, yo pienso que probablemente era una eminencia en ese área. Entonces, por supuesto, tener a alguien como Beta en la publicación con ellos iba a dar respaldo. Por supuesto que sí. Pero Gamow lo que dijo fue que Alfer se parecía a Alfa, Gamow se parecía a Gamma y que tenían que tener un beta. Y entonces Bete iba a ser beta. Por eso Alfa, beta y gamma. Claro, y eso es lo que hace más conocido de esa publicación, la Alfa Beta Gamma. Sí. Pero de todas formas, en el mismo año, en 1948, Alfer defendió su tesis. Asistieron a su defensa más de 300 personas. Fue la prensa a su Fue la defensa. prensa, efectivamente, fue el Washington Post, publicó un artículo que decía: el mundo empezó en 5 minutos, nueva teoría. Eso fue lo que escribieron después de salir de la defensa de Alfer. Y la verdad es que 300 personas, la gente que ha ido a una defensa doctoral, sabe que van tus amigos, tu familia. Familia. Y la gente del departamento, Claro, y la gente del departamento de ciencias. ¿Y qué era lo que contaban, José, en esta carta? Lo que contaban en esta carta era tratar de extender estas ideas, primero de poder hacer todo con el hidrógeno, pero para eso iban un paso atrás. Hace unos años se había descubierto una partícula nueva que se llamaba el neutrón. Entonces, lo que pensaban ellos era que uno podría partir de un universo neutro que solamente tuviese neutrones, y que con el tiempo estos neutrones decayeran y se convirtieran en protones y electrones, que eso es lo que le pasa al neutrón. El neutrón solo no puede vivir mucho tiempo, tiene como una vida media de minutos, ¿o no? 10 minutos, y se transforma en protón y electrón. Entonces, si el universo pasado, pensando en esta teoría del Big Bang, si el universo pasado era bien caliente, eso podría permitir que estos protones y neutrones se comenzaran a fusionar, crearan deuterio, que después pudiesen crear helio, y después estos átomos pudiesen seguir añadiendo neutrones y seguir creciendo, hasta formar todos los átomos de la tabla periódica. Si es que en el universo pasado existían las condiciones de densidad, o sea, de qué tan cerca estaban las partículas y lo suficientemente calientes para que chocaran y se unieran. Esa era la investigación de Alfer en su tesis. Y mostraba, según sus cálculos, que le daba algo muy parecido a la abundancia de los elementos que se veían en el universo. Cuando dices, José, el universo al principio estaba muy caliente. Sí. ¿Qué tan caliente? 10.000 millones de grados Celsius. Grados Kelvin. Bueno, en realidad no muy diferente. Pero Kelvin, pues, José. Pero más 273, menos 273. Sí, a lo mismo. Comparado a 10.000 millones. Nosotros los astrónomos usamos la unidad de Kelvin, no de Celsius. Pero la gente usa Celsius, por eso. Es verdad. Entonces, esa temperatura que había al principio era súper alta, pero igual todavía no me queda claro cómo sucede eso, cómo realmente esos protones pueden lograr acercarse, si en realidad tienen la misma carga. Cierto, porque las cosas que tienen la misma carga se repelen. Bueno, lo que ocurre, o primero lo que uno tendría que imaginarse, son dos protones que se van acercando a una gran velocidad. Y entre ellos existe una fuerza de repulsión que se va aumentando cuando se van acercando más. Entonces, si no vienen lo suficientemente rápido uno contra el otro, va a haber un momento en el que la repulsión va a ser más fuerte y se van a comenzar a alejar de nuevo. Y para que se puedan unir, tienen que llegar a una cierta distancia entre ambos, donde ya dejan de sentir esa repulsión y se atraen. Pasa lo que esa fuerza cambia, que es otra fuerza que se conoce como fuerza fuerte. Pero uno necesita que esté muy cerca, y para que esté muy cerca,
y que puedan superar esa repulsión tendrían que viajar a unas velocidades absurdas, demasiado grandes para poder imaginársela. Pero lo que pasó fue que en este tiempo también apareció la mecánica cuántica. Y dentro de toda esta cosa de la mecánica cuántica existe lo que se llama el principio de incertidumbre, que nos dice que uno no puede conocer con total precisión la posición y el momentum, o también uno podría decir la velocidad de una partícula. ¿Y eso qué tiene que ver con esto? Ya, ahora imagínense que tenemos estos dos protones que se van acercando. Puede que todavía no estén en esa posición súper pequeña que haga que se unan, pero gracias a esa incertidumbre, que es como si uno le sumara un poquito en cualquier dirección, o sea, de repente podrían estar un poquito más lejos de donde en realidad están, pasa que justo por probabilidad se encuentran justo a esa distancia y se logran unir. O sea, en realidad la respuesta nos la da la mecánica cuántica. O sea, es porque las posiciones de las partículas ya no son certeras, como que tienen un grado de aleatoriedad. Y esa aleatoriedad hace que de repente esas partículas se encuentren justo a la distancia necesaria para que se unan y formen otro átomo. O sea, si no existiera esa aleatoriedad, nosotros no existiríamos. Somos hijos de la mecánica cuántica y su aleatoriedad. Suena más poético que somos polvo de estrellas, José. Pero estaba pensando lo que diría Einstein. Diría, aunque se pondría, pero sería, somos hijos del azar. Somos hijos del azar, que sucede mucho, porque igual imagínense la cantidad de hidrógenos que se han formado con este proceso, que se supone que es aleatorio. Claro, bueno, esa es una de las ideas de cómo funciona la mecánica cuántica. Tal vez cambie en el futuro. Bueno, la ciencia avanza y va cambiando. Y este sistema que explica, en el fondo, alfa, beta y gamma en su carta, en realidad no funciona tan bien. No. O al menos no funciona tan bien como ellos querían creer, porque en realidad solo funciona para elementos livianos, o sea, para el hidrógeno, para el helio, para un poco de litio, pero nada más. Y nos quedamos con todos los otros elementos de la tabla periódica donde esto no funciona. Sí. Pero tengo que decir algo en su defensa, y es que el 99% del universo es hidrógeno y helio, así que en realidad explicaron la parte más importante. Claro, explicaron con el 98%. 98% de los elementos en el universo están explicados con eso. Pero en todo caso, habían, por supuesto, otras teorías dando vueltas de dónde venía lo demás. Sí, que además también hay que pensar que esta teoría está basada en que el universo se va expandiendo y que en el pasado era mucho más denso y caliente, que en ese tiempo aún no era aceptado. No, de hecho, habían personas que se burlaban, personas de las que vamos a hablar en el próximo capítulo. Bueno, y hablando esto de agregar a otra persona en una publicación, eso me recuerda a otra historia. No sé si la has escuchado. A ver, ¿con qué historia nos vas a salir, José? Una historia en la que un físico que se llama Jack Hetherington agregó a su gato a una de sus publicaciones. Uy, sí, cuéntanos esa historia, mi chistosa. Sí, entonces lo que él había hecho fue escribir una publicación sobre su reciente resultado y él estaba muy ansioso de poder publicar esas cosas, pero cuando alguien le hizo una revisión le dijeron que tenía un problema y en el que él había escrito siempre hicimos esto o nuestros resultados son, cuando él en realidad trabajó solo. Claro. Entonces le dijeron que la revista no le iba a aceptar la publicación de esa forma, que iba a tener que cambiar el texto. Y cuando ocurrió esto, era el año 75, así que tenía que hacerlo en máquina de escribir. No es como ahora que uno puede buscar reemplazar en un texto y reemplazar todo lo nosotros con yo. Igual todos los nosotros por yo, igual no funciona bien. Bueno, pero en inglés funciona un poco mejor, aunque hay que poner los am, Sí, un poco, pero igual es alto trabajo. pero en realidad es escribirlo todo de nuevo. Ese era el problema. Ujú. Y como no quería hacer eso, no se le ocurrió la mejor idea que agregar a su gato. Pero le dio apoyo moral. Yo creo que sí valía. Entonces, su gato apareció con las iniciales FDC, que FDC significa, bueno, FD significa Felis Domesticus, que eso es lo que es un gato. La C era por Chester, que era el nombre del gato, y apareció con apellido Williard, que era el nombre del papá del gato. Tiene sentido. Entonces tenía hasta nombre. Y dicen que le ofrecieron hasta puesto académico a ese gato.
El mundo de la ciencia siempre nos sorprende. Sí, siempre nos sorprende. Y eso me hizo acordarme de otra cosa que no mencionamos sobre Alfa Beta Gamma. ¿Qué cosa? ¿Qué día se publicó esa carta de Alfa Beta Gamma? Oh, sí, se publicó el 1 de abril, el Día de los Inocentes. Si allá en Estados Unidos el Día de los Inocentes es el 1 de abril. Así que ahí salió el paper con Alfa Beta Gamma y el Día de los Inocentes. Alfer parece que estaba muy poco contento por toda esta situación. O sea, sí, Pero oye, se ganó 300 personas en su defensa de tesis. No claro. quieres. Se hizo famoso para todo el resto de la historia. Y no solo eso, sino que es el primer autor de la carta que explica de dónde sacamos el hidrógeno y el helio. ¿Cierto? Me parece un rol primordial para el desarrollo de lo que viene después. Sí. Y hablando de lo que viene después, vamos a tener que dejarlo para el próximo episodio. Sí. Por eso decidimos hacer 2, porque esto se venía largo, así que preferimos hacer 2 episodios. Así que si quieren saber qué pasa después del helio, que es prácticamente toda la tabla periódica, van a tener que esperar al siguiente episodio donde vamos a terminar toda la historia. El otro día nos llegó un mensaje para Jugo de Ciencia de Manuel, que nos cuenta que está en cuarentena desde hace rato en su casa. Y nos dice que Jugo de Ciencia ha sido de gran ayuda y valor. Nos cuenta que a su hijo, Mateo, le encanta nuestro podcast. ¿Y sabemos qué edad tiene Mateo? Tiene 4. ¡Wow! Y nos dice que nos escucha a diario, aunque no sé cómo funciona eso. O sea, sería un gran fanático de nosotros si de verdad nos escucha a diario. Así que gracias, Mateo. Que es fanático del universo, que sabe mucho del sistema solar, de exoplanetas, de galaxias, y que es un niño muy motivado por la astronomía. Y que el episodio de Café no le gustó tanto, pero ya vienen altos temas de astronomía, para que nos siga escuchando. Bueno, saludos a Mateo y a Manuel y mucho ánimo con la cuarentena y qué bueno que les estemos ayudando a mantener la cordura. ¿O no? No sé. Sí, a mí me ayuda un poco escuchar podcast en la soledad y en el encierro. Recuerden que a partir de ahora nos pueden apoyar en Patreon. Así nos ayudan directamente a que nuestro podcast pueda seguir y sea cada vez mejor. Entonces, si nos quieren apoyar, vayan a patreon.com/jugo de ciencia y conviértanse en nuestros auspiciadores. Y recuerden que pueden ponerse en contacto con nosotros y nos pueden seguir en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook, y además nos pueden escribir a jugodeciencia@gmail.com. Mándenos ahí sus preguntitas. Esperamos que este capítulo les haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. Para la segunda parte. ¡Chao! Dude.